caso a Jesús. Ah, vale, allá va. O sea, ¿cuál es el mensaje de Teresa de Jesús? Eso, no estamos huecos, Dios no es alguien que está por allá en las alturas y en las lejanías, y de lo que se trata es de hacer caso a Jesús. Y Jesús dijo, invitó a todo el mundo a conocer a Dios, a uniéndose con Dios. Y eso, insiste varias veces, no es para unos pocos, no es algo sobrenatural, sino es algo que todos podemos hacerlo, es una invitación a todos, pero hay que afinar y ver y explorar cómo se puede hacer ese camino de unión. Espera, que le pongo aquí entendido a mi pantallita para no ir viendo. Ya está. ¿Vale? Y entonces, de entrada os leo algunos pequeños trocitos en esa dirección y luego ya iré comentando alguna otra cosa. Dice, importa mucho y todo, a mí es que además me encanta cómo habla Santa Teresa, eso también tengo que decirlo, importa mucho y todo que no nos imaginemos huecas en lo interior, pues es así que tenemos el cielo dentro de nosotros. Porque allá donde está Dios es el cielo, pues si Dios está en nosotros, dentro de nosotros hay el cielo. Acaecióme, Milenes, me pareció a mí tener una ignorancia al principio que yo no sabía que estaba Dios en todas las cosas, y como me parecía estar tan presente, me parecía imposible. Dejar de creer que estaba allí yo no podía, por parecerme casi claro que habían entendido estar allí su misma presencia. Milene, no hagas mucho caso de la ortografía, porque he conservado bastante, si el corrector de Word no ha corregido automáticamente, mantengo sus Vs y mantengo cosas que son faltas de ortografía a día de hoy, pero me gusta mantener eso, ¿no? Entonces ella, primero, un día decía María, no, bueno, esa convicción, ¿no?, de Dios presente en todo y en uno mismo y tal, pues ya estaba, y sí, por supuesto, ¿no?, en toda la historia del cristianismo estaba, y hasta el siglo XIII y XIV estaba, pero no en el siglo XVI Santa Teresa. O sea, Santa Teresa no lo sabía que Dios estaba en todo y en uno mismo, ¿vale?, hasta que se dio de bruces con eso. Leo el trocito siguiente y luego sitúo esa España del siglo XVI, ¿no? Pero ella dice, yo tenía una ignorancia que yo no sabía que Dios estaba en todas las cosas, pero lo veía y no podía, y lo veía, me parecía imposible lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero es que no podía decir otra cosa porque es que yo lo veía claro que estaba allí su misma presencia, ¿no? Y entonces en otra obra, esto lo dice en el Libro de la Vida, LV, Libro de la Vida, CP, Camino de Perfección, En el Camino de Perfección, en otro trocito, dice, ya habéis oído que Dios está en todas partes y eso es una gran verdad. Pues claro está que donde está Dios es el cielo. Sin duda lo podéis creer, que donde está su majestad está toda su gloria. Pues mirad, que dice San Agustín, que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí, dentro de él, ¿vale? ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada, o sea, un alma desperdigada, un alma disipada, un alma derramada, entender esta verdad, o sea, que Dios está en uno, y ver que no necesita alas para ir a buscarle, no ha menester alas para ir a buscarle, sino, o sea, no hace falta que suba al cielo y mire para arriba, sino ponerse en soledad y mirar dentro de sí y no extrañarse de tan gran huésped. O sea, eso es, ¿creéis que importa poco? No, importa todo. Si tú piensas que realmente el camino es descubrirle en ti, no tiene nada que ver con un camino que es adorar y a un señor que está no se sabe dónde, ¿no? Y alas para ir a buscarle. Y el horizonte, entonces, de todo ese camino es la unión, el transformamiento del alma del todo en Dios. O sea, todo uno se ha de transformar en Dios para poder llegar a esa unión, y esa unión que es conocimiento. Es como el objetivo del camino. ¿Por qué digo que esto no es una novedad en la tradición cristiana? Pero en el ambiente y el entorno en el que vive ella, de eso no había ninguna noticia. Cero, patatero. O sea, siglo XIII, XIV, en la Europa cristiana sí, Nube del no saber, Maestro Eckhart, la mística renana, todo ese ambiente, Beguinas, todo ese ambiente de camino de unión, de ese conocimiento del Dios presente en la realidad, uno con toda la realidad, y eso está ahí.
Pero si veis la fecha, nacimiento de Santa Teresa de Jesús 1515, ¿cuándo publica Lutero sus tesis? 1517. O sea, cuando Teresa nace y crece, hay todo el mundo católico y muy especialmente el español, con Carlos no sé cuánto siendo casi jefe de todo, el emperador, ¿no? Papa Clemente corona a Carlos I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Tenemos todo eso en que lo que se está es bloqueando, o sea, la Iglesia Católica se está defendiendo de cualquier tipo de espiritualidad que tenga tuf o olor a relación directa con Dios, que es lo que dice Lutero. Claro, Nanay del Paraguay, o sea, esa majestad está allá y hay que adorarla. Y cualquier otro tipo de espiritualidad de búsqueda interior y así, pues se mira bajo sospecha. Un rompimiento y una cerrazón. Bueno, sobre todo es esa línea de todo lo que sea el camino interior, el recogimiento interior, los iluminados, todo se ve bajo sospecha total de decir, no, eso puede llevar a protestantismo, ¿vale? Lo cual hay un... Pero, ¿vale? Y entonces, claro, ella cuando nace y crece de ese Dios interior no ha ido a hablar nunca en su vida, para nada, ha oído nada de todo eso. Y la religiosidad que está viviendo todo su entorno no tiene nada que ver con eso, ella no conoce nada de todo eso, ¿no? Solo os marco en negrita, en esa página de 1538, ella, la vida de ella, ahora no me entretendré para nada, solo algún punto importante de cara a entender su transformación espiritual. Porque tú, Dora, un día preguntabas, ¿no? Y pues, ¿se sabe dónde sacó todo eso? ¿O por dónde les en parte, seguramente a ellos les sonó la flauta, ¿no? A uno algo de gracia y lo que quieras, ¿no? Pero ella ya había ingresado como novicia en ese convento de la Encarnación, en Ávila, pero en contra de su padre, de la voluntad de su padre, que no lo veía nada claro, pero a los 2 años está muy enferma y su padre la va a recoger y se la lleva, ¿no? De camino de vuelta paran por casa del tío Pedro, del tío Pedro si es hermano del padre o de la madre que ya había muerto. Ella, la muerte de la madre la sufre mucho, pero no me voy a enrollar por ahí. Y entonces el tal tío Pedro le da a conocer el abecedario de un franciscano, de Francisco de Osuna, que es, ¿vale? Ese libro del abecedario que lo compramos y lo tenemos por aquí en CTR, que enseña esa oración enseña una oración de recogimiento interior. Bueno, ella sagraba su salud y tal, pero ella va practicando ese tipo de oración interior, de recogimiento y tal, ¿no? Y ya prácticamente paso a la otra página, sigue entonces, vuelve a la Encarnación, va haciendo de monja y tal allí, pero la vida en un convento de esa época, los conventos no eran como los imaginamos ahora. Los conventos eran un sitio de acogida de mujeres solas, en que algunas podían tener una cierta vocación espiritual, pero para muchas viudas de una manera de vivir, para mujeres solas o conviviendo con sus hijas, y en un momento un espacio protegido en donde vivir, a veces temporadas, a veces con las amigas, a veces no sé qué, y entre medio de ese cirio de lugares sociales para la vida de las mujeres, más o menos se seguían unas ciertas reglas piadosas, pero no era para nada lo que se puede entender como convento. Las beguinas era mucha muestra, ¿no? Las beguinas. Las beguinas también se apartan de esas cosas tan vida, tan de sociedad y tal, y también buscan la soledad, pero no quieren estar en las órdenes porque cualquier orden religiosa femenina tenía que ser sí o sí de clausura. Solo, o sea, imaginaos los franciscanos no son de clausura, las clarisas sí. Los carmelitas no son de clausura, la orden carmelita, las constituciones del antiguo Carmelo no son de clausura, pero una unión de mujeres bajo la Iglesia Católica, obligatoriamente fuera la orden que fuera, tenía que ser de clausura en ese momento, ¿vale? Por tanto, el Carmelo femenino es de clausura, pero no lo es el masculino, ni lo es la orden originaria del Carmelo del siglo IV, V, VI, que para nada eran clausura, eran eremitas en el Monte Carmelo, pero no eran clausura y podían pasarse una temporada, irse, lo que fuera. Lo que era rezar, la oración continua, era lo que era el espíritu del Carmelo inicial, ¿vale? Bueno, dicho esto, ella va así de buena monja, bueno, se comporta más o menos bien dentro de lo que tiene que hacer una monja en ese ambiente
atender a la gente, rezar por sus problemas, escucharles. Era importante escucharles porque necesitaban también el apoyo económico de la gente bien, y esa gente bien, para dar un apoyo económico, iba a los conventos y les explicaban a las monjitas sus problemas, y las monjitas rezaban por ellos y ellos dejaban un donativo, y así vivían todos esos entornos, ¿no? Claro, ella está en ese sidral y se siente mal o superficial o tal, pero no cambia mucho más, ¿no? Muere su padre, y la muerte de su padre sí que ya le toca mucho, porque nota que no ha podido ayudar, no ha podido ir realmente a fondo, no le ha podido dar apoyo espiritual, y eso ya la toca. Y con esas también lee, y aquí es el momento de conversión total, en 1554 lee las Confesiones de San Agustín. Y entonces es como si San Agustín, las confesiones fueran las de ella, o sea, le da un porrazo en el alma, y leyendo a San Agustín ya se arrepiente de realmente no haber seguido con la oración interior del San Pedro, no era San Pedro, sino Pedro Mase, ya me acuerdo, de Osuna, ¿no? El Francisco de Osuna. Francisco de Osuna, y vuelve a tomar esa oración interior, y empieza realmente ya esa vida, se convierte de capa a peus a partir de esta lectura de las Confesiones de San Agustín. Y a punto, recién editadas en castellano. Teresa no sabe latín, ¿vale? No sabe latín para nada. 5 años después, 1559, el padre no sé cuántos, que también lo pongo, me parece, por ahí en algún sitio está, redacta el Índice de Libros Prohibidos, en donde se incluyen prácticamente todos los libros espirituales en romance, es decir, en castellano. Pero incluso la Biblia en castellano también se prohíbe. O sea, todo eso que puede sonar a protestante, o sea, esa espiritualidad directa, leer la Biblia directamente, prohibida la Biblia en castellano, prohibido San Agustín en castellano, prohibido toda lectura espiritual en castellano, y también prohibido el abecedario de Francisco de Osuna, que queda también entre los libros prohibidos. Cualquier oración interior, todo eso queda prohibido, ¿vale? Y en ese entorno es en el que ella crece, vive esa vida espiritual, busca las maneras y todo eso, ¿no? Y entonces, ya de su vida, mucho más no me enrollaré, pero hay un grupito de monjas que dicen, oye, sí, ¿por qué no ese camino de oración continua y tal? ¿Por qué no creamos un entorno en el que podamos vivir eso? ¿Vale? Ella sí que tiene el apoyo de algún fraile, el fray Pedro Báñez, que me parece que es franciscano, y el Gracián, que es dominico, que sí que le dan apoyo, pero tiene la Inquisición detrás, la contra detrás, ¿no? Pero continuamente. El padre Gracián le aconseja que escriba lo que vive y tal, para que la Inquisición pueda darse cuenta de que es sincera, que no son demonios, que no es una orgullosa, que no es no sé qué, ¿no? Entonces, claro, yo digo una de las cosas que digo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que los textos de Teresa de Jesús están siempre bajo la lupa de la Inquisición, y que ella, quien se está dirigiendo, es a sus hermanas o a los inquisidores, explicando qué es lo que está viviendo para que puedan juzgar si se está equivocando, si es el demonio o tal, o a sus hermanas. Una mujer, siglo XVI, no tiene otro público. O sea, para bien y para mal, Teresa no tiene una cátedra, no tiene unos sermones, no tiene, eso es es el discurso masculino. El discurso masculino tiene una formación teológica y habla para un público amplio. Las obras de Teresa están directamente dirigidas a ayudar a unas mujeres que ella conoce. O sea, que es una narración muy de tú a tú. Es decir, yo he vivido esto y os puedo ayudar a partir de mi experiencia, no de mi saber teórico, que no lo tengo. No he podido aprender, no he podido leer, y sobre todo hay trozos preciosos, porque ella había leído mucho en romance, ¿no? En castellano. Y va diciendo alguna de esas frases que tenéis por ahí, ¿no? Aunque os quiten todos los libros, la palabra de Jesús ya no os la pueden quitar. Grabarla en vuestro corazón y escucharla siempre, escuchad al maestro interior. Que sea ese vuestro libro, que la naturaleza y la creación sea vuestro libro, y la voz del Maestro Jesús en vuestro corazón sea vuestro libro. Ese libro no os lo podrá quitar nadie, ni la naturaleza, ni la voz del Maestro interior.
Sufrió muchísimo el no poder leer. Porque claro, el latín no sabía. Y solo les dejaron pues la Biblia en latín y se acabó lo que se daba, ¿no? Con lo cual... qué vida tan difícil. Qué vida tan difícil, ¿no? Con lo cual, toda esa obra suya está muy dirigida a partir de su propia experiencia, explicar a sus hermanas cómo hacer ese trabajo de itinerario interior, de unión, cual se puede en esta vida, que dice Juan de la Cruz. A Juan de la Cruz lo conoce entre el Camino de Perfección y las Moradas. O sea, el Camino de Perfección lo escribe sin conocer a Juan de la Cruz y en Moradas sí. Y eso también marca mucho la diferencia, porque no diré la síntesis de una obra y de la otra, pero en las dos obras ella explica cómo hacer ese trabajo interior, ¿no? Cómo trabajar con las propias facultades para pasarlas de la egocentración a la desegocentración. Ahí tenéis un poco el resumen de qué va tratando: amar, desasirse de todo, la humildad, esa humildad que es conocer al Dios que llevamos dentro, y eso está una y otra vez puesto. Y en Camino de Perfección, sobre todo, hablará mucho de cómo utilizar las horas de oración para que esas horas de oración no sean estarle rezando como un rollo, rosarios, ave marías y en la liturgia de las horas, cumpliendo como una corte. Las monjas eran como la corte celestial que se pasaban pues adorando a ese Dios ahí, ¿no? Bla, 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 rezándole para que el Señor del universo estuviera contentito y concediera dones a la gente de la tierra, ¿no? Y entonces ella, que cambia totalmente, le da un vuelco a esa manera de vivir la vida interior, y dice, no es vivir la vida interior, no es estarle rezando a nadie, sino es buscarle y unirse con él tal como nos enseña Jesús, ¿no? Y ese es un convite hecho a todos y tenemos que aprender cómo hacer eso y explorar, y yo os explicaré lo que pueda desde mi propia experiencia. Entonces, en Camino de Perfección, gran parte de la obra, la mitad de la obra, está dedicada a cómo hacer, y luego lo comentaremos, cómo hacer para todas esas horas, en lugar de bla, 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 estamos obligadas a bla, 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 bla. Vale, muy bien, pero si yo tengo que decir el Padre Nuestro 20 veces, pero yo en la palabra Padre, para entender qué quiere decir eso, qué significa que somos hijos, qué significa esa paternidad, ¿cuál es esa implicación en la vida de los seres humanos y tal? Y yo para decir padre, resulta que delante de la palabra padre me quedo una hora, no habrá letrado, o sea, no habrá inquisidor, que me pueda obligar a pasar a la siguiente palabra, ¿vale? Entonces, enseña un tipo de oración que es, vale, partimos de Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir Padre Nuestro? Entonces, hace toda una meditación sobre el significado de ser hijos de Dios. Que estás en los cielos. ¿Dónde está el cielo? En nosotros, en todo. Donde está el Padre está el cielo, ¿no? Entonces va cogiendo cada una de las frases y en ese camino de perfección la va explicando, o sea, de manera de decir, recemos así, ¿no? Y en Moradas ha conocido a Juan de la Cruz y entonces se entretiene más a explicar cómo hacer para que las facultades humanas, que esto es lo que explica Juan de la Cruz, cómo hacer para que las facultades humanas, el entendimiento, el sentir, la memoria, no estén dando vueltas al ego, sino que se vayan abriendo, o sea, cómo se hace el reforzamiento de las capacidades que dice Juan de la Cruz, para que hacerlas iguales a Dios, porque solo haciendo tu entendimiento, tu memoria y tu voluntad al estilo de la naturaleza de Dios, puedes conocer a Dios, ¿no? Solo así. En cambio, en las facultades del ego no pueden entrar en donde no es ego, ¿no? Entonces, ella sí que notas que en Moradas, y bueno, ahí tenéis el resumen, pone síntesis de Moradas, ¿no? En el capítulo 2, en el 3, en el 4, tal, se explica más sobre cómo ir haciendo ese trabajo con las distintas facultades hasta entrar ya en la fase de morada sexta y morada séptima, que es cuando estas capacidades ya están reformadas y ya son más divinas que humanas, y entonces poco a poco se puede ir generando esta unión. Qué pasada, qué preciosidad explicado. Teresa, una pregunta. Perdona un momentito, Marta, que entra algún Rubén
M'ha interessat. Era vell explicant. Era titànic i a més ens ha posat un context històric que, clar, llavors t'entens, clar, era Lutero. Clar, Lutero era proper Déu. I aquí devia semblar, però el que he explicat. Però és que Lutero va ser una reforma bestial i autèntica seria. Altra cosa és el que es veia d'aquí. Vale. Marta, perdona, ¿qué deies? Tú dices que estaban obligadas a rezar. Sí, ¿Por qué estaban obligadas? ¿Que no hizo ella la normativa o qué? la normativa. ¿Qué habían de hacer las monjas? Rezar la liturgia de las horas no sé cuantísimas veces, unos cuantos rosarios, no sé cuántos. Que sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué tenía que ser de este sistema y no otro? Pregunto. No lo sé, porque Sería establecido. Didi, que por qué no, si ella ya veía que esto no iba bien, podía... no, ella no, claro, pero ahí recuerda Inquisición, sumisión, iglesia jerárquica, etcétera. Había una norma. Ya verás los textos como creo que es un caso muy interesante ver cómo en un sistema de radical sumisión religiosa, como dice el Mariá, ¿no? Cuando una persona vive, bebe, ve, siente, etcétera, lo que va más allá de cualquier forma, vibra ante eso. ¿A qué se somete? ¿A un sistema religioso o se somete a esa verdad que vive en su corazón? Ahí hay un encontronazo y ella va avisando de eso, va diciéndoles a sus hermanas, decir, a ver, acercaos a esos confesores que os ayudarán y tal, a ver la verdad, y etcétera, ¿no? Pero siempre yendo con ese miedo de guardemos las formas, ¿no? Hay unas formas que hay que guardar, pero con una inmensa libertad por su parte, es decir, ahí hay unas formas que tenemos que guardar, pero nadie nos puede obligar a hacer una cosa que es incoherente, ¿no? Si yo necesito una hora para saber quién es padre, no tengo que rezar 20 Padre Nuestros, ¿sabes? O sea, en ese sentido. Y lo último, antes de leer alguna otra cosa de ella y así, en la página 2 al final he puesto un trocito de Christina Kaufmann como final y conclusión del tema de los conventos, de la orden, cuando funda la orden, etcétera, y ella las constituciones no las puede redactar ella tampoco, porque es mujer. Solo el capítulo de los hombres, los masculinos, pueden redactar esas constituciones, no ella, ¿no? Y entonces ella habla con el padre Gracián, ella hace según el texto de Christina Kaufmann, Teresa hace una especie como de encuesta, pidiéndole a las hermanas que querrían que estuvieran las constituciones, y ella lo transmite al padre Gracián para que el padre Gracián lo transmita al comité de los hombres y tal, ¿no? Y entonces salto a la página 3 arriba, de como mujer, dice Christina Kaufmann, no podía intervenir directamente en la redacción y tuvo que dejar este cometido al capítulo de los frailes, ¿vale? Ya hizo una especie de encuesta entre las hermanas y luego lo comunicaba al padre Gracián para que éste lo llevara al capítulo. Insistió muchísimo en que no se pusieran preceptos menudos ni complicados. Ella tenía la necesidad urgente de ver unas constituciones escritas e impresas para que su obra quedara bien asegurada de falsas interpretaciones de los antojos de cada prior o de los humores cambiantes de los superiores que después vinieran, ¿vale? Pero todo eso está pasando en el 67, que salen las primeras constituciones. En el 81, un año antes de morir, tuvo que ver cómo se modificaban las constituciones, quedando reforzados y ampliados todos los aspectos normativos y jerárquicos. Ya había muerto el padre Gracián, ya no tiene defensor y ya se convierte eso en una orden cuadriculada y tal, con tropecientas mil normativas, que no es lo que ella quería. Ella quería prácticamente recuperar el espíritu de las constituciones iniciales del Carmelo antiguo, que era solo subrayar la oración continua y nada más, y lo que pudiera ayudar a esa vida de oración continua. Y ya, aquí pongo eso, que redacta el camino de la palabra de sus hermanas, y ese trocito de ella que me encanta, ¿no? No os espantéis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro, en el camino de perfección, para que procuréis la libertad. Esa libertad interior es lo que, haciendo el camino, lo que se logra es la libertad. No es linda cosa que una pobre monjita del convento de San José
que pueda llegar a señorear toda la tierra y todos los elementos, porque en ella sabe que la dimensión absoluta está en ella, y yo, monjita, estoy señoreando el universo entero. Es precioso, ¿no? Que llegue a decir eso, ¿no? Claro, diciendo, hay afirmaciones de esas que dices, no sé cómo no la quemaron, realmente. Exactamente, pero lo has dicho, dice, ¿no? eso como no la quemaron. Bueno, de aquí yo ya de eso que pongo aportaciones, creo que muchas cosas ya las he ido diciendo en este rato de introducción, que aporta esta vivencia, que no es que el ser monja no es esa corte en adoración a un Dios, que es vivirlo, es realmente Jesús lo anuncia a todos. Estoy en el punto 3, es esa insistencia en que Jesús invitó a todos y eso es una oferta a todos, esa comunión con Dios, ¿no? Y claro, y eso modifica radicalmente el sentido del camino espiritual, tal como ella, no como se vivía el tío de la nube del no saber, que ya lo vivía así, ¿no? Pero cómo lo vivía su entorno cultural, ¿no? Ella no le da un giro radical a la comprensión de lo que era hacer el camino, ¿no? Y entonces, ¿qué consejos da de cómo llevar ese reconocimiento? Punto 4, cómo llevar a cabo ese reconocimiento de la majestad, esa majestad que nos está habitando, pues deshaciéndose toda, o sea, la desconcentración, mediante el transformamiento del alma del todo en Dios. O sea, esa comunión es el transformamiento de lo que tú tienes, transformarte totalmente en Dios. ¿Cómo llevar a cabo esa transformación? Hay 3 elementos claves: amor, desapego y humildad. Y humildad, veremos después que esa humildad no es ir viendo pecados, sino que es conocer eso que nos habita. No sé, ya lo veremos enseguida. ¿Cómo orientarse? Porque claro, está el peligro por ahí, ¿no? No es el demonio los que están haciendo tener esas ideas, no es el orgullo. Algún confesor la apoya, otros no. Hay que procurar ser fiel al maestro interior, a ese Jesús que una y otra vez nos dice eso, e intentar actuar y vivir de acuerdo con eso. ¿Cómo ayudar? Pues entonces, a partir de sus propios aciertos errores, escribe los textos, insiste, giro página, y dice lo más importante es tener noticia de esa posibilidad. Ese es el primer paso: reconocer y comprender lo que somos. Que somos esa divinidad, que somos hijos de Dios y el significado de ser hijos de Dios, ¿no? Y eso no es orgullo, sino que es humildad. Y la primera morada está centrada en eso. Humildad no es pecados, reconocer pecados, humildad es reconocer ese que nos habita, ¿no? Y todo el proceso que va proponiendo las moradas es para lograr realmente esa comunión. ¿Vale? Marta, soca la pàgina 4, ara, a dalt de tot, a la 4. ¿Vale? En la vida religiosa no es adorar al Dios lejano, sino, ¿vale?, ese convite, esa comunión, ya lo he dicho, en ejercitarse en qué, en reformar las potencias, formar las capacidades. En ese momento, entendimiento, las capacidades humanas, en ese momento no se hablaba de ego, se hablaba de entendimiento, memoria y voluntad. El entendimiento es la mente, toda la parte cognitiva. La voluntad no es la fuerza de voluntad, la voluntad es el sentir, es todo el ámbito emocional, es el corazón, todo eso, el ámbito emocional es la voluntad, ¿no? Y la memoria, sí, es recuerdo, es esa mente, ese corazón, gestionados desde los recuerdos. Y en lugar de gestionarlo a través de los recuerdos, Juan de la Cruz propone gestionarlos desde la esperanza, desde la comprensión, sustituir los recuerdos del ego por el recuerdo de lo que somos y podemos ser, aunque no lo estemos viendo. En ese recordar siempre que somos hijos de Dios, y de sustituir los recuerdos del ego, de la persona, de tu historia personal, borrar tu historia personal y transformarla en que tu recuerdo esté empapado de lo que en verdad eres, aunque no lo veas. Bueno, entonces ese trabajo de las facultades lo explica un poco mejor en moradas, pero en cambio en camino de perfección va muy a bulto. Aparte, el camino de perfección también es un poco más pesado de leer. Siempre digo, claro, no tenía ordenador, o sea, no lo escribe todo seguido. Empieza a escribir, se va a fundar no sé qué, vuelve, hace no sé cuántos, tal, sigue, escribe otro trozo, ya no se acuerda de lo que ha escrito. Vuelve a repetir, vuelve a coger el hilo, vuelve a empezar a explicar otra vez. O sea, es una escritura que, claro, si tuviera un ordenador, luego podría releer, borrar las duplicaciones, reordenar cosas y poner cosas al principio y al final, cambiar el orden. Claro, no es. Entonces
es un poco camino de perfección. A veces dices, otra vez no me voy a explicar eso, si ya me lo explicaste en el capítulo 4. Sí, sí, Estamos otra vez en el 50, empezando otra vez con eso. Bueno, pero es la limitación de la obra. Y en cambio, Moradas lo escribió de un tirón. No. De un tirón. Y ya, ella ya, bueno, claro, yo digo que murió muy viejecita, al final murió con 69 y pocos. Ya no me acuerdo. Claro. Y con él, claro, y digo, de viejecita, pues no tanto, pero que, sí bueno, que ya está centrada y tal, y escribe eso de un tirón y ya como le sale como mucho más fácil. Tienen que correr mucho, le sale mucho más fácil. Morirá pronto. Sí, exacto, ¿no? Vale, y entonces en Camino de Perfección, gran parte de Camino de Perfección está explicando ese cambio, o sea, cómo utilizar, y yo creo que ahí también podemos aprender, ¿no? Porque es cómo utilizar las capacidades de cara a utilizarlas silenciosamente. Ella insiste mucho, aboga por lo que llama oración mental y no vocal. Y oración mental no es discurrir mucho, no es utilizar muchas palabras, sino poner toda nuestra cognición, nuestra mente, toda nuestra capacidad de atender hacia esa atención interior que procura descubrir ese que nos habita. Y estar ahí dándole la mínima palabra para poder enfocar esa capacidad hacia nuestro interior a descubrir ese que nos está habitando, ese Dios que nos habita, ¿no? Y quedarnos quietos ahí. Entonces y ahora lo veremos, hay varias explicaciones. Bueno, ahora ya dicho esto, ya iremos a los textos y elegiremos de los textos que he supuesto, no los leeremos todos, pero línea de textos que tenemos es eso, son esos. Ella lo que va intentando enseñar a sus hermanas es decir, vale, os costará, porque no es fácil, porque claro, estamos acostumbradas a tener la mente derramada, a utilizar muchas palabras, y quedarte con la mente concentrada hacia el interior sin utilizar palabras no es sencillo. Pero no os preocupéis, yo he podido hacerlo, si no se puede en un año, pues que sean más. Lo que importante es que insistáis, que veáis la importancia que tiene, que no os dejéis en el empeño. Si realmente os empeñáis, veréis que podéis conseguirlo. Si yo he podido, ¿quién no va a poder? Yo que he estado siempre siendo una persona dispersa y tal, o sea, siempre poniéndose ella como ejemplo de alguien que más normal que yo, poquitos, y con menos capacidades que yo, poquitos. O sea, si yo he podido, pues podría cualquiera que se ponga a ello, ¿no? Y ya, o sea, yo ahora casi, bueno, leeré algún trocito de esto, el punto 7, que he puesto 3 textos de ella, y ya luego me salta, bueno, leo esto y luego digo lo que me voy a saltar, ¿no? O sea, 7, las descripciones de experiencias personales de unión y todo esto de reconocimiento que están en sus clases, claro, están muy orientadas a transmitir esa certeza, es decir, yo he podido, yo lo he vivido, os aseguro que eso es así, ¿no? Que uno puede unirse, y por eso esas descripciones de qué es esa unión, ¿no? ¿Qué es lo que se vive ahí? Para que sus compañeras puedan tener la certeza que de verdad que cuando noten alguno de esos rasgos, pues comprendan que no van erradas, que no es el demonio, que no son fantasmas, que son muestras de que, bueno, que van bien orientadas. Y hay muchos textos también del Camino de Perfección que indican cuando van mal orientadas, que si estás muy quietecita y muy no queriendo bullir, moverte para que no se te vaya la concentración, y en cambio no quieres a las demás, estás tú sintiéndote por encima de todo el mundo y tal, cagada pasturet, quiere decir que vas mal, que no, que sin cambio si tú sientes que te interesan más los demás y tal, pues no te preocupes si tienes mucho rato de concentración o no, en el que puedas, o sea, esos rasgos sí que lo va a dar, ¿vale? Y esa insistencia que es posibilidad de todo ser humano, que es lo que estoy recogiendo en esos pequeños puntitos de Camino de Perfección, 32.7, 43.1, ¿vale? Mirad que convida al Señor a todos, pues es la verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no los llamara Dios a todos, y aunque los llamara no diría, os daré de beber. O sea, Dios no miente, Jesús no mentía cuando decía esto, estaba diciendo la verdad, ¿no? Tengo por cierto que todos los que no se quedarán en el camino no les faltará este agua viva. Y no creáis que no sois para esto, que no sois para esto otro, que este camino no va para vosotras. Creed que digo verdad, porque he pasado por ello, que lo podéis hacer. O sea, es un camino de transformación posible para todo ser humano. Hace falta determinada determinación, hace falta ponerse, pero
El siguiente, entended que no es cosa sobrenatural, sino que podemos nosotros hacerlo. Sí que en algún texto insiste, ¿no? Decir, bueno, con la gracia de Dios, por supuesto, eso es gracia, pero por nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible para ponernos ahí. No me he puesto y he escrito aquí esta síntesis del camino y la síntesis de las moradas, eso para que tuvierais un poco el resumen del capítulo tal al capítulo tal va de esto, el capítulo tal al tal va de esto, ¿no? La morada 1 va a esto, la segunda 2 va a esto, la 3 va a esto, ¿vale? Y la primera ya veréis que va mucho sobre lo de la humildad. Y entonces, sí, nos queda un buen ratito para ir leyendo textos de ella. Dentro de estos temas que hemos ido tratando, he seleccionado algunos de los textos, que eso yo creo que pueden dar así un poco la idea de conjunto, y a donde lleguemos, llegamos. Y algún tema, pues si de la humildad he puesto toda una página, pues no, igual no hará falta leer toda la página, ¿vale? Sí. Pero ya está, ¿vale? Pongo ahí, bueno, que los textos que he recogido son sobre todo esa humildad como reconocimiento de ese que nos habita, que somos. Después, textos sobre la oración, de cómo hacer esa oración interior, esa mirada interior. Y después sobre qué entiende por unidad, que en gran parte ya lo vimos en la séptima morada, con la imagen de la majestad. Pero en otras obras, sobre todo en el libro de la vida, utiliza otras imágenes, no la de la majestad, ¿sabes? Pues también me ha gustado ponerlo. Dice, bueno, y digo yo que no puedo empezar por algún texto, no puedo evitar empezar por algún texto que creo que ayuda un poco a ver las condiciones de una mujer siglo XVI pretendiendo hablar de estas historias, ¿no? Y en el camino de perfección. Dice, volviendo... ¿Qué página, perdón? Pepe, no, este en la página 6, página 6, ahora ya empezamos con textos, ¿vale? Este título de textos. Y para empezar este trocito y luego irán los de la humildad. Pero este primer trocito ha habido alguno que es que me encanta el texto, ¿vale? Es que me encanta, ya lo veréis. Volviendo a los que quieren beber de este agua de vida y quieren caminar hasta llegar a la misma fuente, o sea, llegar a la misma fuente del agua de vida en nosotros mismos, ¿no? Llegar a ese Dios en nuestro fondo, ¿no? Digo que importa mucho y el todo una grande y determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Polarización, insistencia, determinada determinación. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que se trabajare, murmure quien murmurare. Y eso es importante, por mucho que murmuren de ti y digan que, no os preocupéis, ¿vale? Siquiera llegue allá, siquiera muera en el camino, da igual si llego o no llego, si me muero a medio camino da igual, lo que importa es ponerse, ¿no? O no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Como muchas veces ocurre, acaece con decir, hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, que esas prácticas que está diciendo Teresa dañan la virtud. ¿Vale? O sea, esto es, no, que no entres por aquí, que eso, uy, qué peligro del demonio, que se pueden equivocar. En cambio, si rezan 20 Ave Marías, no se van a equivocar para nada, ¿no? Esa oración interior es peligro, ¿vale? Y ahora lo siguiente, que no es para mujeres que les vienen ilusiones, que mejor será que hilen, que no necesitan estas delicadeces las mujeres, que les basta con rezar el Padre Nuestro y la Ave María a las mujeres. Que esas delicadeces espirituales no son para mujeres, en todo caso, para algún hombre muy teólogo sabido, quizás sí, pero una mujer patana que nada, que con que hilen ya les va bien. Entonces vayan hilando, recen el Padre Nuestro, ya está, ya está, si no irán al infierno y el cielo algún día lo tendrán, ¿vale? Y bueno, y así va diciendo, ¿no? Hay trozos muy potentes de ella y creo muy valientes en las circunstancias en lo que nos está diciendo, ¿no? Volviendo a lo que decía, otra vez, ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren ni de los peligros que os pintaran. Quien os diga que este es peligroso, el camino de oración que está diciendo. Ella está en el capítulo 36 del libro en que está hablando de ese camino de oración silenciosa. Tenedle a él por el mismo peligro y huid de él. Del confesor que os está diciendo que esto es un peligro, del letrado, y veréis, y no se os olvide, porque por ventura habréis menester este consejo, o sea, seguro que tendréis alguno que os mal aconseje, huid de él.
Peligro será no tener humildad y otras virtudes, pero camino de oración, camino de peligro, nunca Dios tal quiera. El demonio parece que ha inventado poner todos esos miedos. Bueno, qué clarividencia. Es muy necesario que comencéis con gran seguridad en que si peleáis con ánimo y no os dejáis vencer, saldréis con la empresa. Y eso sin ninguna falta, por poca ganancia que saquéis, saldréis muy rico. O sea, no es igual que llegues al final del camino o no. Esa actitud de atención a lo que aquí hay, a la presencia, al Dios, nos enriquece, nos transforma y tal, ¿no? Empeñaros y por poca ganancia que tengamos saldremos muy ricos. Y entonces a mí me gustan mucho los textos que ella insiste, claro, sobre todo situándolo, el autor de La nube del no saber también insiste mucho en eso. O sea, la oración era aquello, Señor mío, cómo he pecado, qué malo soy, perdóname, 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 ¿no? Perdóname. Y el de la nube ya dice, bueno, ya has pedido perdón durante demasiados años, ahora ya olvídate, ya sabes todos los pecados que has hecho, ya olvídate de eso, ¿no? Y un poco Teresa de Jesús dice lo mismo, dices, vale, que no se trata de amontonar más pecados, que se trata de hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos, que era unirnos con el Padre, ¿vale? No darle más vueltas a la perdiz. Que dice que hay confesores que nos quieren ser sapos cazando lagartijas sin movernos de la ciénaga, ¿no? Que lo que quiere Dios es que el sapo salta y se salga de la ciénaga. O sea, bueno, sí, ¿no? Es muy chula, muy chula. Entonces, en esos de la humildad que he cogido algunos, ¿no? Lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud no es más que de suavidad y sin ruido. Llamo ruido andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones para dar gracias de este beneficio y amontonar pecados suyos para ver que no lo merece. Eso es ruido, eso es mucha palabra, mucha palabra. No. Estarte el entendimiento que se quede con suavidad y sin ruido. ¿Vale? Un poco más abajo, en esa misma, es libro de la vida esto, no es camino de perfección, el libro de la vida. No es menester, no es necesario andar rastreando cosas para sacar humildad y confusión, porque el mismo Señor la da esa humildad de manera bien diferente de la que nosotros podemos ganar con nuestras consideracioncillas, ¿vale? Esas consideraciones de nuestros pecados, ¿no? Que no son nada en comparación con una verdadera humildad con luz, que enseña aquí el Señor y que hace una confusión que hace deshacerle. La verdadera humildad es la que te hace deshacerte de ti. Tú desapareces y ya solo queda en la unión, queda eso que somos. Eso es la humildad y no consideracioncillas de pecados y pecados, ¿no? Y ya algún trocito de camino de perfección que va sobre el mismo, es que todas las obras siempre sale el tema de esa humildad. Toda la primera morada, como veis la segunda parte de la página, la primera morada es sobre ese conocimiento interior, ¿no? La humildad viene a ser conocimiento, ¿no? Es conocimiento de sí mismo. De sí mismo. Y un conocimiento de sí mismo que te hace reconocer a ese que eres hijo de Dios, que tu naturaleza es la naturaleza del Padre. Y eso quiere decir que somos hijos, que tenemos la naturaleza del Padre, y esa es nuestra naturaleza. Dice, déjese en camino de perfección, déjese de unos encogimientos que tienen algunas personas y piensan que es humildad. Que encogimientos, qué bien dicho está, ¿no? Déjense de estar encogiditos en su carcerita, ¿no? Piensan que es humildad. Que no está la humildad en que si el río os hace una merced, no tomarla, sino tomarla y entender cuán sobrada os viene y holgaros con ella. Dejaros de ser bobas. Mirad que os va mucho tener entendido esta verdad, que está el Señor dentro de nosotras y que allí nos estemos con Él. Un poco más abajo, en el mismo camino de perfección, qué cosa de tanta admiración, quien hinchera 1000 mundos con su grandeza, encerrarse en cosa tan pequeña. Esa grandeza que ha hinchado los mundos, quedar dentro de un ser humano, ¿no? Consigo trae la libertad, nos libera de nuestro yo, nos libera de nuestras pequeñeces, nos libera de nuestros prejuicios, nos libera de todo, ¿no? Y como nos ama, se hace a nuestra medida. Pero se va dando, es muy bonita la idea, ¿no? Se va dando a conocer en la medida que te ensanchas por dentro, en la medida que vas dejando la pequeñez del ego. Entonces, hace a nuestra medida, no se da a conocer hasta que va ensanchando este alma poco a poco, conforme a lo que entiende. La comprensión, el alma va comprendiendo, va minimizando su yo, su ego va
creciendo por dentro. Y en ese crecer por dentro es como va realmente haciéndose uno con él. Por eso digo que trae consigo la libertad, pues tiene el poder de hacer grande este palacio. Ella nota, para decir eso, ha notado la liberación que le ha supuesto ese proceso de transformación interior, ¿no? Todo el punto está en que se le demos en nuestro interior, nuestra vida, se le demos por suyo con toda determinación. Y desembaracemos el interior para que pueda poner y quitar como en cosa suya. Esa es la condición. O sea, la única condición es de desasimiento, o sea, de desegocentración, vaciar, 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 para que solo dimensión absoluta nos esté ocupando y siendo en nosotros. En la morada primera, que es la que más habla de esa humildad que es conocerse. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra. Pues si esto sería una gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotras cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así, a bulto, porque lo hemos oído, sabemos que tenemos alma. Mas qué bienes puede haber en esta alma, o quién está dentro de esta alma, o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos. Entonces, es esa consideración de esa primera morada. No pases a la siguiente morada hasta que no comprendas profundamente lo que significa la paternidad y que tu naturaleza es la naturaleza del Padre. Esa es la primera morada. En la primera morada todavía no sé si queda bien claro, no sé si queda dado bien a entender por qué es tan importante conocernos, que no querría en ello hubiese jamás relajación, por su vida que estéis en los cielos. Pues mientras estamos en esta tierra no hay cosa que más nos importe que la humildad. Y así torno a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento donde se trata de esto, que volar a los demás, porque este es el camino. Y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Aquí tiene una insistencia ella en toda la primera y la segunda, de decir, si no tienes esto clarísimo, clarísimo, sintiéndolo hasta lo hondo de tu carne, entonces hacer el camino es engrandecer al ego, es perfeccionar al ego, es el ego que va creciendo. Es el ego que cada vez se hace más perfecto, más bueno, más sintiendo que si nota algún movimiento tal ya cree que Dios tal. No. No pases a lo siguiente hasta que no estés totalmente ya como sabiendo que no eres tú lo que hay aquí, sino lo que estás es abriéndole camino a eso que es para que pueda ser, ¿no? Y te des cuenta que no eres tú. Por eso esa humildad, ¿no? Bueno, morada segunda, un trocito también de esos de que no tengáis miedo. Si nunca salimos de nuestro cieno, de esta mierda de miserias, es mucho inconveniente, porque nunca el corriente sale del cielo de temores, pusilanimidad, cobardía, de mirar si me miran, siguiendo por este camino me sucederá mal, y lo que le deben decir 1000 veces, ¿no? Si será soberbia, si es bien que una persona tan miserable trate de cosa tan alta. Tú piensas, ¿cómo te atreverás a decir que la divinidad es tú, señora de San José, si es una mujer, y ella insiste, ¿no? Bueno, no tengáis miedo, dejaros aconsejar por quien os pueda aconsejar, pero es que si soberbia, si tal, si te equivocas, si no voy por el camino de todos, que no son buenos los extremos, o sea, esa presión del entorno religioso, ahí está, ¿no? Ese juego entre sí sometimiento a unas estructuras y a un mundo de creencias que está ahí, que ella no lo cambia para nada, pero ¿qué contenido le da? ¿Qué contenido le da? Le da un contenido que, claro, para ella transforma totalmente su manera de ver y de vivir, ¿no? Válgame Dios, hijas, cuántas almas debe haber el demonio de haber hecho perder mucho por aquí, que todo esto les parece humildad y otras muchas cosas que se pudieran decir y vienen de no acabar de entendernos, porque el demonio va metiendo estos miedos y ahí sí que está el verdadero obstáculo en el miedo es el obstáculo. El demonio tuerce el propio conocimiento y si nunca salimos de nosotros mismos, no me espanto que esto y más se pueda tener. Ya está, ¿no?
Siguiente, pues bueno, que mira mucho el agua, que en todo está Dios, también en una hormiguita, aunque sea en una hormiguita, en todo lo que Dios escribió hay más. Entonces, y también va siendo en eso, esa humildad, reconocerlo en todo, verlo en todo. Y ya está, ¿no? Y que la perfección, pues eso, para que seamos uno con él y con el Padre, que su majestad pidió, mirad que nos hace falta para llegar a esto. Lo que se trata es de llegar a eso que que Jesús pidió para todos nosotros al Padre, ¿no? Que fuésemos uno con él. Entonces, no son ya casi las 8. Dice, no os espantéis, ¿no? Que no, el principio casi el camino de perfección, capítulo 6, ¿no? Que no, y ahora estas partes las voy como a resumir, ¿vale? Porque iré a la parte más de la obligación, de la oración, ¿no? Dice, no diré muchas cosas, ¿no? Sino voy en la misma Constitución, importa mucho que entendamos que tener guardadas las cosas básicas, y solo hay 3 cosas básicas. La una es el amor, unas con otras, la otra el desasimiento, el desapego de todo, y la otra es esa verdadera humildad, que aunque la digo la postre, es la principal y las abraza todas. Y la humildad va una y otra vez. Y bueno, los capítulos 7, 11 del libro de Perfección, de Camino de Perfección, todo es sobre el amor desinteresado. Es un amor sin poco ni mucho de interés por sí mismo, todo su interés está en ver rica la alma de bienes del cielo, ¿vale? Después habla del desasimiento a partir del 12 al no sé cuántos, ¿vale? Y he puesto todo un trocito, y después ya entra en los capítulos sobre la oración y cómo hacer esa oración interior. Pero los primeros capítulos del Camino de Perfección es insistir en la importancia de la humildad, del amor y del desapego de todo. ¿Vale? Si no hay todo eso, no hagáis oración interior. O sea, la oración interior tiene sentido para la persona que vive en esa convicción de que aquí está y lo que yo soy es esa naturaleza del Padre, ¿vale? Y me va a ayudar a eso, pero toda mi vida estoy deshaciéndome de todo y de mí y lo hago y lo vivo a todas horas del día, amando y dándome y no buscándome, interesándome por todo y no por mí. Entonces, dentro de ese contexto, entonces sí, la oración, no perdáis el tiempo diciendo muchas palabras, sino esa entrada hacia uno. Y entonces aquí he separado sobre la oración silenciosa consejos y después de la obligación de repetir oraciones vocales a la canción silenciosa. ¿Ves? En la página 8 y luego la página 9. Sí. ¿Vale? Hay muchos consejos y es muy bello de ella, como, claro, ¿cómo hacer? Dice, si me preguntáis y tal, ¿cómo hacer con las capacidades para mantenerlas sin discurrir? Sin utilizar palabras, sin estar pensando. Claro, están acostumbradas a, si no rezan laudes y vísperas, a estar pensando en que Dios es muy bueno, que es el creador, que nos quiere a todos, y en pedirle perdones, y en pedirle pues que cure a los demás, y que salve a mi hermanita que le pasa no sé qué, o sea, bla, 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 ¿no? Y dice, vale, pero si no hemos de hacer, o sea, si yo os aconsejo que no hagáis esto, ¿qué os estoy diciendo, no? Entonces, claro, hay muchos consejos de cómo utilizar esa mente, esa cognición, no dejándola boba, no dejándola tontada, no pretendiendo que quede vacía. El vacío, si aparece, será Dios que os lo dé, pero tú no tienes que estar pretendiendo quedar en blanco y bobo. No es eso lo que tienes que estar pretendiendo, sino que toda tu atención, toda tu lucidez vaya como dirigida hacia esa presencia que nos habita. Y ayudándote de alguna palabra, pues eso, el Padre Nuestro, pero no diciendo muchas palabras, sino como comprendiendo y que te impregne qué quiere decir Padre, qué quiere decir cielo. O sea, y no muchas palabras, sino como notándolo, sintiendo, impregnándote de eso y tal, ¿no? Y entonces va diciendo, pues no os extrañe, ¿no? Si os cuesta, jolín, es que es muy difícil, a mí también me costó, me pasaba la hora mirando a ver si pasaba el reloj, pero no os preocupéis, yo pude, si pude yo, podrá otro, ¿sabes? En ese sentido, es muy bello. Yo digo, para mí San Juan es muy sabio y tiene todo ese peso del Señor que sabe hacer un gran tratado de cómo utilizar las capacidades, ¿no? Pero en cambio,
Teresa tiene esa frescura que sabe que no está hablando desde un púlpito, sino que está hablando de tú a tú con la hermana Cara, con la hermana Leonor y con la hermana Jacinta, ¿no? Y le está diciendo, oye, no te preocupes, que yo pude, tú podrás. Y ese tono de frescura impregna mucho su texto, ¿no? Y entonces, bueno, he pillado algunos de los que creo que son muy significativos, pero todo ese camino de perfección, si uno tiene la paciencia, ir para arriba y para abajo, ir para arriba y para abajo, está lleno de esos consejos de cómo hacer esa vida de silencio interior, ¿no? Dice, ya sabéis que discurrir con el entendimiento es una cosa y representar la memoria, el entendimiento, verdades es otro, ¿vale? Que es eso, mantener, y eso es antes de conocer a San Juan y eso es lo que luego enseñará San Juan, ¿no? Que en tu memoria, en lugar de tener recuerdos de ti y de lo que te ha pasado, le pongas delante una verdad. Padre, una verdad, el cielo, una verdad, tu voluntad. Pongas eso en tu memoria. Tu memoria, utilízala no para tus recuerdos personales, sino para ponerles una verdad. Y entonces que esa verdad sea la que impregne todo el entendimiento. No es mucho discurrir, ¿no? Sino representar la memoria, el entendimiento, que la memoria lleve al entendimiento una verdad y quedarse ahí, ¿no? Para entendimientos concertados y almas que, esta también es buena, y almas que están ejercitadas y pueden estar consigo mismas, hay tantos libros escritos y tan buenos y de personas tales que sería un error que hicieran caso de mi dicho en cosas de oración. ¿Sabes qué sencilla y buenaza es, ¿no? Dice, a ver, para quien ya esté con la mente concentrada y ya sepa de la oración, oye, tendrá libros de gente muy sabia, mucho más sabia que yo, que le enseñará muchas cosas, ¿no? Pero, el capítulito siguiente, 31-32, pero de lo que yo querría tratar y dar algún remedio, si Dios quisiera que acertase, voy a ir al final del paréntesis y luego leeré el paréntesis, ¿eh? Si Dios quisiera que acertase, salto 3 líneas, o toda una línea, es de unas almas que hay y de unos entendimientos tan desbaratados, Dora, que no parecen sino unos caballos desbocados, que no hay quien los haga parar. Ya van para aquí, ya van para allá, siempre con desasosiego, ¿no? Dice, siglo XVI, dice, a ver, yo para las mentes que ya están concentradas, no cal, que lean a otro que les explicará cosas de más altos vuelos, ¿no? Pero yo puedo ayudar a aquellas mentes desbaratadas que van como caballos desbocados, que no paran ni un momento de aquí para allá y para allá, ¿no? Por favor. Y dice, y en el paréntesis que me he saltado, y dice, sino como mínimo entended que hay muchos que pasan por ese mismo problema que vosotros, ¿no? Y si no, al menos que entendáis, no sé si os daré remedio, pero si no, al menos que entendáis que muchas almas pasan por ese trabajo, para que no os fatiguéis las que al principio tuvierais ese trabajo y os daré algún consuelo en él. No sé si os podré dar remedio, pero al menos sabed que esa dificultad de tener la mente totalmente dispersa es natural al ser humano, que mucha gente pasa por ahí. No es un problema que tú tengas, no es algo que a ti te impida, no, sigue por ahí porque es un problema que hemos tenido muchos, ¿no? Y si yo he podido saltar y superarlo, también podrás tú, ¿no? Pero a mí son los caballos desbocados que van por aquí y por allá sin poder parar de ninguna manera. Sí. Me parece tan real y tan bueno. Y entonces, unos capítulos más para allá, ¿no? De qué hacer con el pensamiento. Porque es claro, la gran dificultad, ¿qué hacer con el pensamiento? No hay ahí. Ella, en ese sentido, yo digo, para mí, ¿qué valor es Santa Teresa? Luego, no hará falta ir seguramente lo encontraremos mucho mejor explicado en un libro de Thich Nhat Hanh o de quien sea, ¿no? Cómo hacer para el pensamiento, de parar y centrarte en no sé quién, ¿no? O en un texto budista bueno, ¿no? Que, ostras, cómo hacer una cosa y otra. Pero lo que a mí me admira de ella es pensar que en ese entorno en que nadie le enseñaba, tuvo que descubrir la sopa de ajo, ¿no? Y entonces empezar a explicar, a ver, hermanitas, ¿cómo lo podéis hacer? Pues solo os puedo hablar desde lo que ha sido mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado y lo que no me ha ayudado. Y a partir de ahí es todo lo que os puedo decir. No tengo más libro, no tengo más maestro, no tengo nada más, ¿no? Que lo que a mí me ha ayudado y lo que os puedo aportar desde mi propia experiencia, ¿no? Dice, aquel rato que queremos dar libre el pensamiento y desocuparle de otras cosas, que sea con toda determinación, de nunca jamás tornarlo a tomar, el rollo mental, por trabajos que por ello nos vengan, ni por contradicciones, ni por sequedades. Igual, y ahora es paréntesis mío, ¿no? Igual estaríais con el corazón mucho más cálido, llorando, diciéndole a Jesús, qué malita soy y cómo te quiero.
En cambio estás allí con sequedad, no ves nada, no entiendes nada y no te pasa nada. Tranquilos, ¿no? Es eso y por ahí hay que pasar, ¿no? Y ya se lo has dado, pues no vuelvas a recuperar total, ¿no? Sino que ya como cosa no mía, tenga aquel tiempo y piensa que me le pueden pedir por justicia cuando todo no se lo quisiera dar. Ese tiempo ya no es mío, yo ya no busco nada para mí. Es el tiempo en que me ofrezco a eso que es. Me ofrezco totalmente, ni busco que me pase nada, ni que me venga no sé qué, y si ahí se queda, pues ahí se queda. Ese tiempo ya no es mío. No voy a llenarlo con cosas que a mí me sean más cálidas, sino todo mi entendimiento abierto a eso que es en mí, y nada más. Un poco más allá, ¿no? O almas que no podéis tener mucho discurso de entendimiento, ni podéis tener el pensamiento en Dios, sin mucho distraeros, divertiros en ese momento es distraerse. Acostumbrados, mirad que sé yo que podéis hacerlo, porque pasé muchos años por ese trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa. Mas sé que no nos deja el Señor tan desiertos que si llegamos con humildad no nos acompañe. Y si en un año no pudiéramos salir con ello, pues que sean más. Si yo en un año no consigo tener la mente centrada en una cosa, no pasa nada, que sea en más, los años que sean, ¿vale? Pero paciencia y tal, ¿no? Y el trozo siguiente también lo vuelve a insistir en esa paciencia con nosotros mismos, ¿no? Dice, es gran remedio tomar un buen libro de romance. Claro, está escribiendo cuando todavía pueden utilizar libros y entenderlos, libros en castellano, libros en romance. Todavía no los han prohibido, ¿vale? Para recogerse, es muy útil pues leer algo que realmente te inspire y te ayude, ¿vale? Para recoger el entendimiento. Y poco a poco ir acostumbrando el alma con halagos y artificios para no la amedrentar, para no asustarla. O sea, poco a poco es de una psicología todo ese trozo muy fantástico, darte cuenta que estás disperso. Pues empieza poco a poco, primero leyendo algo y animándote con halagos, diciendo, hey, Teresa, Dora, Esther, vas bien, tranqui, ves lo bien que te va a estarte quietecita, vale, aunque no puedas, no te preocupes, o sea, ese halago, ¿no? Y artificios con truco, sabiéndote gestionar ese artificio. Muchas veces va hablando de los artificios que ella va utilizando, ¿vale? Para poder centrarse ahí y mantenerse ahí. Daros cuenta, haced cuenta, que hace mucho tiempo que ha sido huida, que se ha ido huida, y que hasta que quiera volver el entendimiento, toda el alma, todo, y hasta que quiera volver a su casa, es menester mucho saberlo negociar. Tenemos que negociar con nosotros para que ese entendimiento derramado que está huido, que está disperso en el mundo, valore, entienda, comprenda el valor que tiene volver a nuestro interior y tal. Tienes que poder negociar contigo, y con halagos, y con ayudas, con truquillos, digo yo, ¿vale? Tenemos tan acostumbrada nuestra alma y nuestro pensamiento a moverse a su placer o a su pesar, por mejor decir, porque no es placer, claro, parece que es placer, pero en el fondo es a tu pesar que vas derramado de esas maneras. No te está haciendo daño, no te está haciendo bien, ¿no? Que para acostumbrarse a estar en casa es menester mucho artificio, o sea, recursos, hacer cómo lo haces, y que sea con amor y poco a poco, si no nunca haremos nada. Poco insiste mucho, ¿eh? Poco a poco, y con amor y poco a poco. O sea, no pretendas que estarás 3 horas, no, poco a poco. Tú sabes que no aguantas más de 5 minutos. Bueno, pues coge un libro que está en 5 minutos, no sé qué. O sea, poco a poco has de reeducar toda tu mente, tu comprensión que está acostumbrada a moverse, a cabalgar en palabras y a estar dispersa yendo de una cosa a una cosa, a otra cosa, y le estás intentando enseñar a todo tu mundo, todo tu conocimiento, a moverse en una comprensión silenciosa, volcada en comprensión, porque ella insiste en que eso es mente, es comprensión, una comprensión que siente, es puro sentir, pero pura comprensión, pero claro, sé consciente de dónde partes y ponte artificios, que son aquellos recursos a tu medida, poco a poco y con amor. No estés con amor para el camino que estás haciendo, con amor a la vida que tenemos, con amor a todo, no con pretendiendo que yo no, con amor, y poco a poco, ¿no? Si no, nunca haremos nada. Usted no cuento que es una sabiduría de narices, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y entonces,
el trozo este leeré el primero, pero os he puesto otros trozos para, como ejemplo de, bueno, cuando el maestro nos dice que estás en el cielo, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo va dando ejemplos de eso, ¿no? Pero leeré como el primer trozo, yo he de poner siempre junta la oración mental con la vocal, ¿vale? Sí, vale que muchas vocales tenemos que hacer, ¿vale? Pero la mental, la de la comprensión, la del conocimiento, cuando se me acordaré, porque no se espanten, hijas, que os digan otras cosas, no, que yo sé en qué caen estas cosas y no querría que nadie os trajese al retortero, que no os confundan, que no os lleven por caminos equivocados, que es cosa dañosa ir con miedo en este camino, o sea, esas prevenciones a lo que sea, esa comprensión, esa oración mental, esa mente lúcida que está ahí quieta, en silencio, etcétera. Pues todo es dañino, hay miedos y miedos, ¿no? Ese miedo se ve que le debieron ahí poner mucho, porque es que va saliendo también por todas las partes, ¿no? Importa mucho entender que vais bien, porque en diciendo que uno va errado y ha perdido el camino, le hacen andar de un cabo a otro y todo lo que anda buscando por dónde ha de ir se cansa y gasta el tiempo y llega más tarde. Y le van diciendo que tiene que ir para no sé dónde, a rezar no sé qué, hacer no sé cuántos, y todo eso es perder tiempo y perder camino. ¿Quién dirá que es mal? Y esto es aquello de decir, ¿no? Si dices una palabra, ¿quién me puede decir que estoy equivocándome? ¿Quién dirá que es mal? Si comienza a rezar las horas o el rosario, que comience a pensar con quién habla y quién es el que habla, para ver cómo le ha de tratar. Pues yo os digo, hermanas, que primero que comencéis la oración vocal, que es rezar las horas o el rosario, ocupéis hartas horas en la mental. O sea, estéis horas solo comprendiendo ¿quién soy? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy tratando? ¿Qué es eso, no? Y entonces, cuando puedas, ya dirás el rosario, pero es que antes de decir el rosario, igual necesitas horas de oración mental, o sea, de esa atención silenciosa, ¿no? Y bueno, va diciendo eso, como está, primero está el Padre, después está en el cielo, sorprendente, sorprenderte, pues que el cielo está dentro de nosotros, voy saltando trozos para no cansaros más y dejaros hablar. Pero eso, ¿no? Que este cielo nuestro, que nuestro interior es una cosa tan pequeña, ¿cómo puede ser, ¿no? Y nos distraigáis, daros cuenta de que... y entonces en ese, casi al final de la página, en el 48.1 del Camino de Perfección, es la única vez que en Camino de Perfección utiliza esa imagen del palacio, del grandísimo precio, con el rey dentro, que luego será la imagen que ya centrará las moradas, ¿vale? Las moradas ya coge esa imagen. Y las moradas son ya cuáles son esos pasos para llegar hasta el rey. Somos ese palacio, estás en las habitaciones del exterior y cuáles son los pasos que vas haciendo y los aspectos que has de tener en cuenta para llegar hasta estar en comunión con el rey. Esa unión de la séptima morada que veíamos. Y en Camino de Perfección sale esta imagen una vez en este capítulo 48, ¿no? Daros cuenta que dentro de vosotras está un palacio de grandísimo precio, todo su edificio de oro y piedras preciosas. Y que procura decirle a una persona, oye, tú eres ese tesoro, ¿no? Tú eres este tesoro. Y que en ese palacio se halla este gran rey, que ha tenido por bien ser vuestro padre en un trono de grandísimo precio que es vuestro corazón. Que ahí pongo en nota eso, que será luego lo que centrará el siguiente libro de las moradas. ¿No? Te parecerá, y esta también es buena, parecerá esto al principio una cosa impertinente, digo, hacer esta ficción para dar a entender este interior nuestro, ¿no? Y puede ser que aprovechen, pero, puede ser que os aproveche a vosotras en especial porque como no tenemos letras las mujeres, ni somos de ingenios delicados, todo esto es menester para que entendamos con verdad que hay otra cosa más preciosa sin ninguna comparación dentro de nosotras que lo que vemos por fuera. O sea, a unos inteligentes, delicados, que además tienen formación y teología, seguro que hay maneras mucho mejores de explicar estar habitados por la dimensión absoluta. Pero a mí solo se me ocurren imágenes que os puedo decir, y luego otra imagen que utiliza es una esponja, como si fuéramos una esponja que queda toda ella impregnada de agua. El agua es esa agua de la fuente, nosotros somos esa esponja. Y toda la realidad es esta esponja que será impregnada de agua. O sea, va utilizando las imágenes que puede, ¿no? Sí, pero siempre se diciendo. Y también me parece que no lo he recogido ese, que cuando, al estar como dirigiéndose a los letrados, ¿no?
que igual letrados me estoy equivocando, pero bueno, tengan en cuenta que soy una mujer y que no tengo educación, no tengo lectura, no tengo no sé qué, con lo cual, perdónenme, ¿no? Si me equivoco. Yo creo que en parte es como ciencia de género y en parte es decir, oigan, nos quitan los libros. Claro, pues una reivindicación. ¿Cómo pretenden que sepamos algo? Y esto vi, porque luego di un curso sobre Cristina Kaufmann y vi que la prohibición de leer en los conventos duró hasta los años 60 del siglo XX, que no tenían libros en los conventos de carmelitas, para nada, solo en latín. Y solo lo que los hombres, los carmelitos hombres les dejaban leer, etcétera, ¿no? Eso fue la reforma con el Concilio Vaticano II. Entonces también se reforman las órdenes religiosas y entonces en el Carmelo una revolución. Se intenta volver al Carmelo inicial, que las mujeres también se formen, etcétera, ¿no? Y como ya van entrando al convento mujeres formadas, pero pueden ir saliendo para formarse y tal, ¿no? Es una de las reformas que todo eso. Pero pensar que eso duró el tiempo que duró, hasta hace 2 días. ¿No? Bueno, nos imaginamos huecas, qué cosa de tanta admiración, quien hinchara 1000 mundos con su grandeza, esa frase ya la he leído en algún momento, entrarse en cosa tan pequeña. Solo un poco más abajo, solo esto es lo que querría dar a entender, que para irnos acostumbrando a con facilidad ir asegurando el entendimiento para entender lo que hable con quien habla, es necesario, es menester recoger estos sentidos exteriores a nosotros mismos y que les demos en qué se ocupar. Pues es así que tenemos el tiro dentro de nosotros, pues el Señor de Él lo está. Que rezaremos mucho sosiego al ponernos, o sea, todas las oraciones que iremos haciendo, pero con toda la calma del mundo, porque lo que nos interesa es ese comprender lo que hay en nosotros y en esos ratos se van unidos a una vida de desasimiento, de desapego total, de servicio, amor y tal, pero en los ratos de oración, por favor, que sean ratos de conocimiento, ratos dedicados al conocimiento. Y el último capítulo, que es este 73, he copiado el trocito, porque es buenísimo, porque es el final del libro, y ese sí que me gustaría leerlo. Dice, veis aquí, amigas, o sea, es el resumen, ¿no? De 73 capítulos, diciendo, al final de la página 10, ¿vale? Donde pongo final en negrita, veis aquí, amigas, y eso es bonito, está hablando a sus amigas, está hablando a sus hermanas, no está haciendo un sermón en no sé dónde, ni está pensando que le publicarán un libro, no, está amigas. Veis aquí, amigas, cómo es el rezar vocalmente con perfección, mirando y entendiendo a quién se pide, con quién se pide y qué es lo que se pide, ¿vale? O sea, estamos rezando vocalmente, aunque no lo parezca, estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, que es la oración vocal, ¿vale? Pero, claro, les ha enseñado a pasarse 1 hora, 2 horas, 3 horas, las que sea, sin decir ni mu, ni una sola palabra, ¿no? Pero eso, no decir ni una sola palabra, no es alejarse de la oración vocal que se les está pidiendo. Cuando os dijeran, no es bien tengáis otra oración sino la vocal, no os desconsoléis. ¿Vale? Si os dicen oración vocal, no os desconsoléis, no os entristezcáis. Leed lo que os he escrito y veréis cómo podéis hacerlo, ¿vale? Leed esto muy bien y lo que entendíais de oración, suplicad a Dios que os dé a entender que rezar vocalmente no os lo puede quitar nadie, ni no rezar el Pater Noster de corrida y sin entenderos tampoco. O sea, ¿por qué tenéis que estar rezando de corrida y sin entender? Eso no... Si alguna persona os lo obligara a eso, os quita de entender, os lo aconsejara, no le creáis. Creed que es falso profeta. Y mirad que en estos tiempos no habéis de creer a todos. Que aunque de los que ahora os pueden aconsejar no hay que temer, no sabemos lo que está por venir. ¿Qué consejeros tendréis? Ahí está ese juego entre obediencia, pero libertad interior. Obediencia, pero obediencia a aquella, ¿a quién? ¿A un mal consejo o a un buen consejo y a eso que tú estás viviendo en tu propio interior, ¿no? También pensé, ya ha rezado, o sea, hasta el capítulo 73 ha ido cogiendo todos los trocitos del Padre Nuestro para subrayar a través del Padre Nuestro qué significa ser hijos, qué es esa naturaleza de paternidad, ¿no? Entonces, en el 73.2, el penúltimo capitulito, o versito ya, dice, también pensé deciros algo de cómo habéis de rezar el Ave María. Mas me ha alargado tanto con el Padre Nuestro que se quedará. O sea, el Ave María ya no me da, ¿vale? Basta haber entendido cómo se rezará bien el Pater Noster para que todas las oraciones vocales que hubierais de rezar. O sea,
Entended el concepto y lo aplicáis a todo lo que tengáis que hacer, ¿vale? Y final del libro, parece que ha querido el Señor, entendamos, hermanas, la gran consolación que aquí está encerrada. Y cuando nos quitaren libros, no nos pueden quitar este libro, el Padre Nuestro, que es dicho por la boca de la misma verdad de Jesús y no puede errar. Aunque nos quitaran cualquier libro, este no nos lo pueden quitar, ¿vale? Y ya solo algún trocito de cómo entiende la unión, los de las moradas, veis en esta página, LV es libro de la vida, que no lo hemos leído, y en cambio lo último es morada séptima, que sí que ya lo hemos leído, ¿no? Pero de la libro de la vida, me gustaría ver estos trocitos y yo aquí ya me callo, ¿no? Cómo entender esa unión, ¿no? A la que estamos todos invitados. El cómo es esta que se llama unión y lo que es, yo no lo sé dar a entender. Lo que es unión ya se está entendiendo que es dos cosas divisas hacerse una. Vale, yo no sé darlo a entender, pero unión todos saben lo que es. Dos, uno, punto. No diré cosa que no haya experimentado mucho. También va insistiendo. Yo lo que digo es, no lo sé por libros, lo que sé es por lo que he vivido, ¿no? Entonces, estaba yo pensando, cuando quise escribir esto, ¿qué hacía el alma en aquel tiempo, mientras está en este silencio y tal? Díjome el Señor estas palabras: deshácese toda, hija, para ponerse más en mí, deshácese. Ya no es ella la que vive, sino yo. Como no puede comprender lo que entiende, es no entender entendiendo. Ahí no puede entender, ahí solo se deshace. Quien lo hubiera probado entenderá algo de esto, porque no se puede decir más claro por ser tan oscuro lo que allí pasa. El entendimiento sí entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende, porque como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender eso. Es buenísimo, es buenísimo. Digo, entiendo, pero coño, esto son palabras, no es conocimiento, no es conocer, pero entiendo. Pero cómo entiendo, no lo sé ni cómo entiendo, ni puedo entenderlo, ni puedo explicarlo, no se puede entender, ¿vale? Dios, hostia, supo lo que estaba viviendo. No es difícil, no sabía cómo explicarlo, pero jolín, sí salgo, ¿no? Sí. Porque si digo que con los ojos del cuerpo, en otro capitulito de este mismo libro de la vida, ¿no? Porque si digo que con los ojos del cuerpo ni del alma no lo veo porque no es imaginaria visión, porque yo digo, estoy diciendo, no. A ver, cuando digo visión, no es con los ojos, no estoy viendo visiones, ¿no? Pero si yo os digo esto, ¿cómo entiendo y me afirmo con más claridad que cabe mí, cerca de mí, que se lo viese? ¿Cómo me atrevo a decir eso si digo que no lo veo con los ojos? Entonces, continúa el texto. Se representa por una noticia en el alma más clara que el sol. No digo que se ve el sol, ni claridad, sino una luz que sin ver luz alumbra el entendimiento. Trae consigo grandes bienes. Un poco más allá, así entendí qué cosa es andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubieran enseñado. Esta verdad que digo, se me dio a entender, se me dio a entender, es en sí misma verdad y es sin principio ni fin. Y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor y todas las demás grandezas de esta grandeza. Aunque esto va dicho oscuro, para la claridad con que a mí el Señor quiso que me diera a entender. Es la pura verdad, no sé cómo explicarlo, pero es la pura verdad y todas las grandezas son esa grandeza, todos los amores son ese amor y eso es todo, y ese todo somos nosotros. Punto, final, dos cosas de uno. Y los otros trocitos de la morada séptima, ¿no? Dos velas que se unen, el agua que cae del cielo que queda hecha una con el arroyo. Estos trozos ya los leímos leyendo la morada séptima, o sea que no hace falta que los vuelva a leer yo aquí, ¿no? Solo que también en la séptima otra vez pues insiste al final de las moradas, ¿no? Diciendo, eso lo pidió Jesús para todos y eso es lo que rogaban, no por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí, y los que crean en mí
están invitados a vivir esto. Ya acaba las moradas. Yo estoy en ellos. Las moradas acaban en eso. Estoy en ellos. Y eso es lo que todos han de poder hacer. Es un convite hecho a todos. No es cosa sobrenatural, etcétera, etcétera. Punto final. Amén. Pero quería... Tenía ganas, porque es que la morada séptima es una preciosidad, ¿vale? Con todas las dificultades de esa morada séptima, ¿no? Pero tenía ganas de poderos transmitir el conjunto. Y entonces ya te coges la primera, la segunda y te peleas con sus imágenes y te carga el Espíritu Santo y te carga cuando está, dale que te veo con sus letrados, pero ves en qué contexto te estás moviendo. ¿Vale? Esto que has extraído es un regalo, es espectacular. ¿Vale? Aquí acabo, punto. Os dejo 6 minutos. Magnífic, és un regal, soy estupendo. Vale. Gràcies, Ho has gràcies. fet meravellosament. Puc agafar un per la Julita i un per la Montse? Sí, todo el tiempo. I un per mi, jo els Amb la Julita i la Montse van fer tot el curs de Santa Teresa amb mi, que van fer això, van fer això amb 4 o 5 sessions. Claro, Poco a poco, leyendo los textos. Sí, porque eren llarg. Aquí es podria parlar també del sentir que ens deia el Mariano, aquí amb aquesta, amb tota aquesta experiència que ella parla, no? En el fons també hi ha molt de sentit. Molt de sentit. I quan hem vist la sèptima, ho veus, no? Com està tot aquell sentit allà, no? Bullint, perquè és el sentir, però és un sentir que acá tot el procés que tienes conocer eso que somos, i la insistència en dir és possible i posar-se la vivència com a testimoni. Si jo ho puc fer, tothom ho puc fer. I quan descriu tant, he viscut això, i he passat això, i si no sé què, i totes aquelles descripcions de la sèptima, és aquest intent de dir, bueno, passen coses d'aquestes, però sapigueu que esto va d'esto. I ja està. ¿Sí? ¿Os habéis quedado mudos? Lo cerramos aquí. Es precioso. És que és estupendo. Pantallaos. ¿Nadie nada? No, és que què vols que diguem després d'això? María, Marta, Milene, Montse, Jordi. Aquí lo dejamos. Admiración. Sí. Admiración.